Hans Niemann lo ha vuelto a hacer. Ha destruido a uno de los favoritos a ganar el campeonato de Estados Unidos, a Levon Aronian. Tras este encuentro, disputado ayer, día 10 de octubre, Niemann se coloca en el segundo puesto de Estados Unidos detrás de Fabiano Caruana, es decir, Hans Niemann tiene todavía la oportunidad de convertirse en campeón de Estados Unidos en este torneo que se está disputando en este momento. Hay que decir también que ha contado con cierta colaboración por parte de Aronian en una partida llena de idas y venidas, de distintos cambios de guión que te voy a explicar detallándote, interpretándote, tratando de que entiendas los momentos clave que te van a servir para entender perfectamente esta bonita e interesante partida hasta el final. Vamos allá. Aronian conducía las piezas negras, Niemann piezas blancas. Ha sido E4, C5, caballo F3, E6 y C3. Comienza el juego fantasía por parte de Niemann. Esta receta es una jugada secundaria que, a pesar de ser secundaria, se suele ver razonablemente en muchos torneos, incluso de la élite, pero que Hans Niemann ha refinado con algunas ideas que no son suyas, algunas ideas que ha encontrado en un jugador amateur, un jugador con el que se ha encontrado en el campeonato juvenil que se acaba de disputar en México. Ha seguido D5, E5, D4, ganancia de espacio por parte de Aronian, D3, caballo E7, G3, D por C3, B por C3, alfil D7, alfil G7, G2. Enseguida vamos a llegar a uno de los momentos clave y vas a entender bien lo que está sucediendo. Aronian opta por mover por segunda vez su alfil, algo que, como sabemos, no suele ser lo más recomendable en la apertura. Pone presión sobre el punto D3, pero Niemann estaba preparado contra esta idea. Realiza la jugada C4, el alfil tiene que mover, vuelve a C6 con la idea de luchar indirectamente contra el alfil de Fianchetto, enroque corto y caballo F5, alfil B2. Bueno, creo que hemos llegado a un momento clave en el cual, aunque la apertura no ha finalizado, sí que el centro se ha estabilizado y tiene una estructura algo extraña. Por un lado, el blanco ha conseguido un peón en E5. Este peón es un peón importante que confiere mucha ventaja de espacio al blanco, sobre todo en el flanco de rey. Es decir, si las negras optasen en algún momento por enrocar en el flanco de rey, ya no será posible que este flanco de rey esté defendido por un posible caballo en F6. Por lo tanto, ya hay que pensárselo un poco si queremos enrocarnos en el flanco de rey. Por otra parte, Niemann ha asumido una debilidad, el peón de D3, que ha empezado siendo objetivo de ataque por parte de las negras, pero que en este momento todavía no es ningún problema. Y sobre todo, y más importante todavía en esta posición, es que ha surgido una casilla que va a ser el caballo de batalla, nunca mejor dicho, para los dos contendientes, la casilla de 4. Esta casilla es la casilla clave de toda la posición. Hay que conseguir controlar, hay que conseguir dominar esta casilla. El negro lo está haciendo con el peón de C5, con su caballo, con su dama, es decir, tiene tres piezas que miran hacia este punto del tablero, y el blanco también lo está haciendo, con la desventaja, bueno, no desventaja, sino con el hándicap, mejor dicho, de que llegado el momento en el que nos tengamos que en el que tengamos que mover nuestro caballo, tendremos que asumir el cambio de nuestro poderoso alfil de Fianchetto, nuestro bonito y alfil de G2. Un alfil que podría coordinarse muy bien con una torre en esta columna semiabierta. Por lo tanto, es algo que en principio no nos gustaría hacer con blancas. En base a estos factores que te acabo de explicar, van a pivotar las estrategias de los dos jugadores. Vamos a ver que Aronian comete un significativo error estratégico a la hora de interpretar esta estructura, que es muy bien aprovechado por Hans Niemann. Pero luego no te pierdas lo que sucedió, porque ya te digo que es una partida de idas y venidas, de tensión hasta el último minuto. Siguió alfil E7, dama E2, y Aronian ya tiene claro que no va a enrocar, por lo que te explicaba, en el flanco de rey, y
como el blanco ha definido la posición de su rey, inicia el ataque ya directamente con la jugada h5 antes de haber finalizado el desarrollo y antes también de haber definido la posición de su rey. Yo creo que aquí Aronian también de alguna manera se estaba dejando llevar un poco por la psicología de esta partida, en la cual, pues bueno, Niemann le ha desafiado muy pronto con esta variante secundaria y me da la sensación, es una impresión personal, sin contrastar por supuesto, que Aronian debía estar algo molesto en esta posición. Siguió caballo d2, Aronian sigue con la jugada h4 tratando de abrir líneas, caballo e4, hay que mencionar que era posible ya la jugada g4, que es una jugada temática en este tipo de posiciones. No nos vamos a adentrar en esta jugada para no hacer demasiado largo el vídeo, pero que sepamos que esta jugada sería posible. Luego la veremos también en la partida. Caballo e4, h por g3, f por g3, no ha cambiado demasiado la cosa, simplemente han aparecido dos nuevas columnas, una para el negro, otra para el blanco. Y ahora siguió alfil por e4, dama por e4, caballo c6, y este creo que estamos a puntito de alcanzar el momento clave. Con el cambio del poderoso alfil, o del alfil que luchaba contra el alfil de casillas blancas, Aronian ha conseguido alojar un caballo en la casilla c6. Este caballo contribuye muy bien al control de la casilla d4. Es que toda la estrategia de Aronian pasa por controlar esta casilla. Es una casilla muy importante. Si no conoces el concepto de casillas débiles, de casillas fuertes, de casillas neutras en ajedrez, te invito a que pases por nuestra escuela. Tienes un curso además que puedes hacer gratis que es en el que explicamos esto, ¿vale? Bueno, como te decía, ha preparado todo para controlar la casilla d4, pero esto hay que hacerlo de manera correcta, porque si no nos podemos encontrar con problemas. G4 fue la respuesta por parte de Niemann, y ahora el error posicional no sencillo de entender, que es la jugada caballo de d4. Todo el juego del negro estaba dirigido a que un caballo acabase en d4. Por lo tanto, parece lógico que tras el avance del blanco a la casilla g4, este caballo tenga que venir a d4. Es una jugada natural, es una jugada de ajedrez práctico, pero en esta posición concretamente no es la mejor alternativa, como vamos a ver y vamos a explicar. Y vamos a ver que este tipo de error de utilizar lo que es el ajedrez natural, el ajedrez práctico, ha sido el problema en dos ocasiones de esta partida de Aronian. Es decir, realizar este juego humano, este juego natural. ¿Por qué en esta ocasión hubiera sido mejor retirar el caballo a la antinatural casilla h4 y provocar el cambio de caballos? Es decir, esta posición hubiera sido preferible. Pues hubiera sido preferible porque tras caballo d4 se produce el cambio del alfil por el caballo. También puede suceder con el cambio del caballo por el caballo, llegaríamos a una posición similar. El problema está en que, vamos a ver la partida, alfil por d4, c por d4, y de pronto aparecen nuevos factores que solo benefician al blanco. Ahora la desaparición de los alfiles de casillas blancas, del alfil de casillas blancas del negro, mejor dicho, permite que todo el control de la gran diagonal se traslade a las piezas del blanco. Este alfil no contribuye en absoluto a luchar contra esta estrategia, es un muy mal alfil cuyo único objetivo en esta posición es o bien alcanzar la casilla e3 o bien alcanzar la casilla c6, porque este alfil en e7 puede ser problemático. ¿Cómo jugar? Pues juego natural por parte de Niemann, realiza la jugada torre a b1, dama c7 y ahora la jugada g5. Esta jugada, bueno, tiene como objetivo jugar en ambos flancos. Esta es una de las consecuencias de una partida en la cual el negro no ha definido la posición de su rey y por eso tanto el flanco de dama es motivo de interés de Hans Niemann como el flanco de rey. Bueno, este avance no, que sería posible, pero no creo que sea la idea, como la columna F.
Jugada 20 y ya podemos hablar de que Hans Niemann tiene ventaja en esta posición. Ya sí que creo que es una ventaja palpable, no definitiva, pero sí que es palpable. Bueno, siguió G6, H4, se estabiliza el flanco de rey, se consolida el cierre de esta columna. Esta torre no va a poder hacer nada porque el peón está muy bien protegido y a su vez tenemos controladas posibles rupturas en el flanco de rey y por lo tanto ahora con blancas vamos a poder trasladar el juego al sector del tablero que nos interese, o bien al centro del tablero o bien al flanco de dama. Y ahora otra pequeña grave imprecisión, la jugada alfil b4, que de nuevo no lo parece, porque este alfil quiere venir por delante de la cadena de peones. Pero tras caballo h2 se desprotege la entrada, no nos importa esta entrada del alfil porque estamos pinchando. En b7, enroque corto, torre b3, siguió alfil d2 y torre a b1. El alfil ha conseguido presuntamente mejorar su posición, ha conseguido su objetivo, que era o bien llegar a C6 o bien llegar a su casilla soñada, la casilla E3. Pero lo ha hecho a un coste extremadamente alto. Este alfil está haciendo la guerra por su cuenta. Y ahora todas las piezas del blanco están absolutamente coordinadas. Torre, torre, alfil. Es decir, es que la posición del blanco es absolutamente idílica. Siguió alfil E3, este jaque, rey F1. Y claro, estamos entrando con todo. Hay que evitar esa entrada como sea de la torre y ya tiene que perder material. Realiza la jugada b6. ¿Sería posible entrar con la dama en e5? Por ser es posible, pero esto solo anticipa la destrucción con torre por b7. Parece preferible lo que sucedió en la partida: b6, dama por c6, dama por c6, alfil por c6, torre por h4, caballo f3, torre g4 y torre e1. El blanco tiene la partida completamente cuesta arriba y realiza ahora una serie de decisiones muy interesantes desde el punto de vista práctico que le conducen a mejorar sustancialmente su posición y a luchar por la ventaja. Pero vais a ver lo que ha pasado en esta partida, que nos ha dejado una posición casi que de estudio, una posición muy interesante. Las blancas tienen clara ventaja, tienen material de más, tienen bien controladas las posibles reacciones del negro prácticamente en todo el sector del tablero. Su único problema que pueden llegar a tener en esta posición es que tras la caída del peón de G5, cuando este peón desaparezca, porque va a desaparecer, tengamos que con blancas preocuparnos de si somos o no capaces de detener este peón que va a quedar pasado. Siguió torre h8 y ahora una muy buena jugada, torre por e3, entregando la calidad a cambio de evitar cualquier tipo de actividad y de disminuir la presión del negro. Tras rey e2 el peón va a caer, vamos a quedarnos con dos piezas por la torre, con el centro perfectamente controlado y con una muy buena presión también, una muy buena presión posible sobre el flanco de dama, que luego hemos visto que Niemann no ha hecho esto, pero bueno. Siguió torre h3, alfil e4, torre g2, rey por e3, captura el peón porque el caballo está clavado, así que ya ha conseguido su mini contrajuego, rey f2, torre g4, torre a3, Niemann viene a presionar al punto a7, rey b8, torre a6, jugada la verdad bastante extraña en esta posición. A mí no me gustó mucho esta jugada, creo que yo hubiera apostado por otro plan que pasa por avanzar el peón de c5, pero bueno, torre a6, g5, caballo d4 y empieza ya a complicarse un poco la vida Hans Niemann. En este momento hubiera sido preferible realizar la jugada c5, liberar esta torre que está muy mal en a6 y en el momento que te capturen venir a c6
y bueno, luego recapturar el peón y tener una torre que juega donde quiera, no así, no en esta posición en la cual la torre está muy mal. Caballo D4 y empiezan los jaques. Torre F4, rey E2, torre H8, rey E3, torre H3, rey D2, torre H2, rey C3 y ahora una excelente jugada por parte de Aronian. Torre por E4. Tras torre por E4, D por E4, el peón queda suelto. Y esta posición, a pesar del material de menos, se puede salvar por parte del negro. No es nada sencillo, y vamos a ver lo que ha sucedido en la partida. No es nada sencillo, pero esta torre ha quedado mal. El caballo, a pesar de estar centralizado, está descoordinado y no contribuye a la defensa del peón. El rey está alejado también del peón. Por lo tanto, el blanco de pronto empieza a tener todas sus piezas mal. Y vemos cómo el negro lo puede aprovechar. Siguió rey D3 y ahora el error. El error. En este momento Aronian puede salvar la partida. Nada sencillo de ver. Nada sencillo de ver. Ahora explicaremos por qué. La idea del negro es avanzar el peón. Esta no fue la jugada que realizó Aronian, pero es la mejor jugada en esta posición. Realizó torre F2, que es un error, y esta jugada permite que el rey se acerque, y cuando el rey se acerca en colaboración con el caballo, torre F1, rey E2, torre F4, siguió torre A3, finalmente la torre consigue incorporarse al juego, siguió torre por E4, rey D3, torre 1, caballo E2 y ahora el peón está perfectamente controlado y Niemann no tiene ningún problema. Ahora vamos a ver cómo tenía que haber jugado Aronian, que es preciosa esa posición. Vamos a ver ya simplemente el final de la partida. Siguió rey B7, rey D2, torre A1, bueno, siguió pataleando, torre B1, torre G3, finalmente le pega este jaque, torre F2, captura el peón y ahora ya sí que hay mucho material de más, hay coordinación total de las piezas y esta posición no representa ningún problema para prácticamente ningún jugador. Bueno, torre por A4, torre por F7 y bueno, así finalmente acaba ganándole y en esta posición, pues como el peón no lo vamos a poder detener, Aronian tiene que abandonar. Vamos a volver hacia atrás porque creo que este momento es precioso. ¿Cómo debía haber jugado Aronian en este momento? Pues la jugada era G3, pero es normal que te dé miedo hacer G3 porque no es muy natural. Parece que tras caballo E2, G2, rey E3, no podemos conseguir que el peón corone, porque si venimos con la torre a apoyar el peón, pues rey F2 y no lo conseguimos en la vida y hemos perdido la partida. Pero aquí existe una jugada oculta en esta variante muy interesante que es la jugada torre H5, una jugada, torre H5, una jugada realmente muy difícil de ver, pero que interpreta perfectamente la posición. Por un lado, si la torre quiere activarse, tenemos este jaque, y cuando el rey mueva, pues somos nosotros los que estamos ganando la partida con negras. Y por otro lado estamos amenazando la captura del peón, que prácticamente no se puede hacer demasiado. Por ejemplo, si en este momento rey F2, pues torre por E5, si rey por G2, torre por E4, estamos tocando el caballo, vamos a capturar el peón, es decir, en este momento el caballo pues vendrá a algún sitio a C3 o lo defenderemos, por ejemplo, capturaremos el peón y de pronto, a pesar de que el blanco tiene un caballo, es decir, hay un equilibrio de material, pero en algún momento de la partida este peón va a tener que entregarse y estamos en una posición de tablas. Esta posición, bien jugada, sin errores graves, no se debería ganar con blancas. No se debería ganar. Y esto es a lo que tenía que haber aspirado Aronian. Hasta el último momento, como estamos viendo, tenía la posibilidad de haber conseguido las tablas, pero de nuevo, ese tipo de, digamos, de pensamiento tan humano, tan razonable por otra parte, le ha impedido encontrar esta jugada difícil de ver, la jugada
como te digo, en este momento la jugada G3 para torre H5, muy complicado de ver. No sé cómo estaba de tiempo tampoco. Y al final ha tenido que perder la partida. Gracias a esta victoria, Hans Niemann se coloca prácticamente líder en el segundo puesto y vamos a ver lo que sucede en este campeonato de Estados Unidos en el que Niemann está muy gallito, ¿eh? Lo está comentando en las redes sociales, ya está diciendo que el ajedrez habla por sí mismo, así que ojo con Niemann, no le subestimemos porque puede ser un jugador peligroso, un jugador muy peligroso. Bueno, espero que hayáis disfrutado del vídeo. Si os suscribís me vais a ayudar muchísimo a que mi trabajo tenga visibilidad. Y como siempre os envío un cordial saludo. Hasta muy pronto amigos, chao.